Buenas tardes, mi nombre es Cristian García, estudiante de la carrera de Radiotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la clase de Introducción a la Radiología. En este video les voy a hablar acerca de lo que es la producción de los rayos X y su espectro de emisión. Las distintas formas de radiación del espectro se originan o se producen de forma diferente. Mientras que las ondas de radio, por ejemplo, se originan en las antenas, donde un campo eléctrico oscila a una determinada frecuencia. Para producir fotones de radiación o de rayos X necesitamos una fuente de electrones, es decir, necesitamos electrones que impacten en un elemento metálico. Entonces necesitamos una fuente de electrones que impacten en un elemento metálico. Nuestra fuente de electrones en el tubo de rayos X es el filamento, que constituye el cátodo. Los electrones serán arrancados del filamento por un proceso físico y químico que se le denomina emisión termiónica. Entonces, para producir los fotones necesitamos la fuente de electrones. Y estos electrones serán acelerados dentro del tubo por una fuerza electromotriz, es decir, por un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es producido entre los extremos del tubo de rayos X. Entonces, esta fuente de electrones tiene que chocar con un material eléctrico, un elemento metálico, perdón, y la fuente de estos electrones en el tubo de rayos X es el filamento, que constituye al cátodo. ¿Qué constituye el cátodo? Entonces, y esta es nuestra parte negativa. Entonces, estos electrones serán acelerados dentro del tubo de rayos X mediante una fuerza electromotriz o un potencial eléctrico que se genera entre los extremos, del tubo. Y se les hará impactar sobre un material metálico sobre el material metálico que constituye el ánodo. El ánodo está hecho normal o frecuentemente de wolframio, que es un elemento muy pesado y es el elemento número 74 en la tabla periódica. Aunque el ánodo puede estar hecho de otros materiales. En función de cómo interactúan en estos electrones proyectil con los átomos del material, así podremos producir rayos X de una forma u otra. Ahora vamos a diferenciar o a identificar dos vías. La primera es en función de la emisión que se le conoce como emisión de frenado. Esta es la relación que se da entre los electrones proyectil y los núcleos de los materiales. Y la segunda vía, a esta vamos a diferenciar el proceso de emisión por rayos X. Por rayos X de forma característica, que esta es una relación que se da entre los electrones y otro electrón de las capas internas del material de la diana. La emisión de frenado y de forma característica se producen de manera simultánea. Ahora bien, la emisión de frenado.
La emisión de frenado proporciona la mayor cantidad de rayos X. Un electrón proyectil se aproxima, tenemos electrón proyectil, se aproxima al núcleo o capas internas de nuestro núcleo. Un electrón proyectil se aproxima al núcleo o capas internas del material del átomo. No olvidemos que este es el wolframio y sufre una modificación brusca. Este elemento es el wolframio y sufre una modificación brusca en su energía como consecuencia de las grandes diferencias que existen entre las masas y las cargas del núcleo y el electrón. Tiene como consecuencia la emisión de un fotón. Consecuencia la emisión de un fotón. La emisión de un fotón de rayos X, que son el 85% de rayos X que produce la emisión de frenado. 85% de rayos X. Y obtenemos, ¿qué obtenemos en el tubo? Mediante este tipo de emisión podemos obtener un espectro es decir, si registramos la energía, entonces el espectro de emisión por frenado es si colocamos o si registramos la energía de los rayos X y la cantidad de fotones o de rayos X, el espectro de emisión por frenado tiene aproximadamente esta forma. De manera que obtendremos fotones dentro de un rango de 0 a la máxima energía cinética. A la máxima energía cinética de un electrón. Ahora veremos lo que es la emisión característica. Vamos a hacerlo por este lado. Emisión característica. En este caso, el núcleo, nuestro electrón proyectil, va a interactuar con uno de los electrones de las capas internas del material, de la diana. Esto va a depender de la energía con la que interaccionan los electrones a medida que nos aproximamos al núcleo. Estas energías se modifican. Entonces, esto va a depender de la energía. Y a medida que nos aproximamos al núcleo, estas energías se modifican de forma importante. El electrón va a interactuar con una de las capas internas. Vamos a suponer que lo hace con el electrón de una de estas capas. Entonces, estas capas o estos niveles los vamos a nombrar como la capa K, L y M. Entonces,
el electrón va a interactuar con una de las capas internas más internas, en este caso sería la capa K, que es la que está más cerca de nuestro átomo, que es la que está más cerca al núcleo. Se ionizan los electrones que están próximos. Entonces, este electrón interacciona con un electrón de esta capa. Entonces, se ioniza. Al momento de ser ionizado, sale disparado. Y entonces en esta capa va a quedar un espacio vacío. Los electrones que están en las capas más cercanas van a ocupar el lugar en la capa K que quedó vacía. Esto se comportaría en un espectro comportaría un espectro aproximado del 15% de los rayos X. Entonces, al momento de que se ioniza, dispara un fotón. Entonces, la emisión de frenado produce un 85% de rayos X en el tubo, y la energía o emisión característica solamente ocupa un 15%. Entonces, si esto en su espectro de emisión, entonces sería así. La emisión de frenado entonces es graficada así, que produce un 85% de los rayos X. Entonces la emisión característica solamente un 15%, que la vamos a graficar de esta manera. Entonces, para terminar, la emisión de frenado y característica ocurren de manera simultánea. La emisión de frenado produce un 85% de rayos X en el tubo, y la emisión característica solamente un 15%.